Buenas noches, bienvenidos. Hoy estamos celebrando economía circular y vamos a tener este en vivo hoy con la señora Irene Weiss desde Argentina. Vamos a hablar de empresas de triple impacto. Así que ya casi damos inicio. Vamos a esperar a que se nos conecte Irene. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Hola, hola. Saluditos, Armacio. Hola, Sebas. Hola. Abrazo hasta México. Natica, hola. Ro25, hola. Hola, hola. Ya se nos unió Irene acá. Hola, hola. Hola. ¿Me ¿Cómo escuchás bien? estás? Sí, te escucho perfecto. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Que un gusto verte. igualmente, siempre me encanta hablar con vos. Uno quisiera tener tiempo infinito, ¿verdad? Para poder hacer estos intercambios tan importantes y tan valiosos. Gracias. Sí, a mí también me gusta hablar contigo, así que tenemos un público muy numeroso de distintos países que nos están siguiendo. Me di cuenta por las preguntas de la cajita que Así puse es. en la story. Irene, empecemos porque siempre me encanta que se presenten, porque hay gente que tal vez no te conozca y tu experiencia es muy amplia, pero me gustaría que cuentes lo que más te gusta compartir de tu experiencia mientras se terminan de conectar. Bueno, siempre digo que si algo no les digo, me queda por comentar, que me googleen, porque estoy por todas partes. En realidad es el producto de 40 años de carrera, digamos, sin haber parado nunca, ni siquiera durante los embarazos de mis hijos. Así que, Wow. bueno, soy bióloga de origen. Y después siempre quise ser ecóloga y bueno, en la época que yo estudié, en los 70, no era algo demasiado, digamos, visto en las universidades el hecho de ser ecólogo, o sea, estaba como una materia dentro de biología, pero no era un departamento aparte como es ahora. Entonces no tuve más opción que ir a estudiar afuera ecología. Entonces hice mi primer posgrado en la Oregon State University, que es como la Harvard de las ciencias ambientales. Yo me traté un poco de asesorarme con mis profesores porque siempre uno puede aplicar a varias y bueno, después tiene que elegir. Entonces elegí esa porque es, la verdad, en el medio de las Rocky Mountains tiene un laboratorio muy lindo de hidrobiología, que era lo que a mí me gustaba, o sea, hacer ecología de ríos y después también cerca del mar. Así que bueno, y cuando volví tuve una beca de la OEA, entonces cuando volví, después trabajé para la OEA, anduve por Centroamérica, siempre te cuento que anduve por tu país de origen, ¿no? Costa Rica, estoy Correcto. hablando. Y después la OEA me volvió a becar cuando aparecieron las computadoras Pentium, que siempre digo lo mismo, que los chicos por ahí no saben que tenía menos capacidad que el celular con el que estamos transmitiendo ahora. Sí, Pero muy cierto. era lo primero y bueno, yo tenía que hacer análisis digamos, en sistemas de información geográfica para trabajar en evaluación de impactos ambientales, así que la OEA me volvió a becar y fui a México. Ahora son cursos que se hacen completamente online, pero no solamente por la pandemia, hace ya 7, 8 años que los están dando online. Y bueno, cuando yo fui no había todavía esa posibilidad, así que lo tuve que hacer presencial. Y bueno, fue un año académico que fue muy, muy lindo allá y me trataron súper bien, así que lo comento porque sé que hay muchos mexicanos que nos están viendo, que te Claro. siguen a ti, me siguen a mí. Bueno, eso es un poco el resumen. Y después, bueno, trabajé de investigadora y hice gestión ambiental y ahora estoy jubilada de la parte de ese tipo de trabajo, pero me quedé con las cátedras universitarias de grado y de posgrado, que uno puede seguir trabajando de profesor Claro. hasta que tenga ganas, hasta que se canse o hasta que le dé las fuerzas. Bueno, yo voy a aprovechar para comentar muy brevemente mi experiencia también para los que no me conocen. Yo trabajé 20 años en el mundo corporativo, creo que literalmente pasé por muchas industrias, pasé por la industria médica, trabajé en una tabacalera, en esa tabacalera trabajé en el departamento de responsabilidad social corporativa, y he trabajado en ONGs, es decir, he visto el mundo corporativo desde todos los ángulos, a pesar de que me considero todavía medio joven, pero he podido ver bastante. Entonces, cuando me propusiste este tema, me encantó porque dije, bueno, este es mi charco
como decimos nosotros, estas son mis aguas, pero ahora con esta mentalidad que tengo de agregar todavía más fuerte el componente del impacto ambiental y social, por supuesto. Pero para que sepan que tenemos aquí una combinación lindísima hoy en la noche. Sí, de todas maneras siempre lo ambiental, viste que es totalmente transversal. Yo también doy cursos de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas, tengo licenciados en administración como vos, tengo economistas, contadores, es un curso que doy de verano, así que sí, en este momento lo ambiental es súper importante y además me parece genial también el tema de las empresas de triple impacto o de triple resultado, de balance, porque tiene varias traducciones, en realidad en inglés se llama de bottom line, ¿no? Sí, Que cuando viste, lo acuñaron por primera vez, y bueno, la verdad es que la gente cree que es algo muy difícil, en realidad no es tan complicado, depende mucho de las posibilidades que da cada país en cuanto claro. a puntos impositivos, básicamente, ¿no? Porque eso es muy importante, pero cualquier empresa se puede convertir, o sea, no es que se necesita empezar de cero y no se necesita ser una gran empresa, puede ser una pyme, un microemprendimiento, cualquier empresa de todo tipo, ¿no? Como vos dijiste muy bien en una de tus stories, que aunque sea pequeñita puede totalmente reconvertirse. Sí, y yo creo que podríamos empezar por explicar qué es una empresa de triple impacto, ¿verdad? Porque tal vez haya personas que hasta ahorita lo están escuchando, de pronto saben de empresas triple impacto, pero no sabían que tenían este nombre. Bueno, las empresas de triple impacto son las que tienen, además, por supuesto, de una finalidad económica, que eso es obvio de toda empresa, Todos necesitamos dinero. por supuesto, tiene una finalidad social y también ambiental. Es decir, no por el hecho de ganar dinero se tiene que dañar el ambiente y eso, y también, por supuesto, no dejar de tener en cuenta la calidad de vida de sus empleados, de la sociedad donde están instaladas, digamos, ¿no? O sea, su comunidad. Generalmente hacen muchas cosas relacionadas con responsabilidad social empresaria. Yo me tomé acá un apuntecito porque hay 6 formas digamos, de certificar las empresas de triple impacto. Entonces, para no olvidarme de nada, de los distintos sellos, lo que se llaman los sellos de calificación, ¿no? Entonces, cada uno se puede autoevaluar y después, bueno, por supuesto, aplica a que esa evaluación sea considerada y cuando la normativa de cada país lo aprueba, pueden tener beneficios impositivos o préstamos o a muy baja tasa, es decir, depende mucho de los países. Pero Claro. en América Latina digamos, se está implementando bastante porque se está copiando más que por ahí uno pensaría, bueno, de Estados Unidos, donde es bastante común, no, en general se copian bastante de la Unión Europea, porque la Unión Europea cuando estableció sus normas, cuando se conformó la Unión Europea, en realidad partió de una base mucho más moderna de lo que se venía haciendo en Estados Unidos, que por otro lado también a veces hay mucho greenwashing en Estados Unidos, ¿no? O sea, vamos a explicar un Demasiado. poco lo que es el greenwashing, o sea, es mostrar como qué, pero que no lo hacen, ¿no? O sea, en las páginas web está todo bárbaro, son empresas verdes, todo genial, y resulta que después cuando te pones a investigar un Cuando te poco, no. vas profundo. Exacto. Eso en Yo acá, Costa Rica nosotros decimos el papel aguanta lo que uno le ponga. Es decir, lo mismo con un empaque. Cualquier empaque en el supermercado, cualquiera te puede decir que, por ejemplo, que es gluten free, yo que certifico esas operaciones. Para que algo sea gluten free es bien complicado. O sea, y si yo pongo eso en la etiqueta y ahorita no hay nadie que me penalice porque eso no sea lo que dice que es, en Estados Unidos es un poquito más estricto, pero aquí en América Latina te puedes dar el lujo de poner lo que sea en el empaque que no te pasa nada. O sea, sí, es todo increíble. el adjetivo ecológico se usa para cualquier cosa, o Exacto. orgánico, cuando algo no es Ujú, orgánico, ¿no? O sea, ujú. o agroecológico, digamos, por no usar orgánico, que es una certificación, pero es verdad, es tal cual lo que vos decís. No, para contar un poco cómo nació, en realidad, esto tiene un carácter así más formal desde John Elkington, que fue un británico, contrariamente a lo que mucha gente cree que es norteamericano, no, él fue un británico que apoyó mucho a la World Wildlife Fund, al Fondo Mundial para la Naturaleza, entonces le dieron un título como de consejero honorario y ganó varios premios, y él publicó su primer libro sobre The Bottom Line, que tiene un subtítulo muy interesante, que es, yo acá me lo noté, Does it all add up? O sea, sería una traducción como todos suman, ¿no? Does Ujú. it all. Entonces,
o sea, la triple línea suma, es un win-win, ¿no? Un ganar-ganar en las empresas, porque gana la sociedad, gana la empresa en confiabilidad, en Ujú, trazabilidad, en clientes más fidedignos, o sea, que los siguen durante más tiempo y deciden no cambiar de empresa. Y bueno, y ujú. este Brentington hizo este libro, la primera edición fue más o menos en el año, creo, si no me equivoco, en el 84, y después se hizo una edición revisada en el 2004, que fue la más conocida, pero ella venía trabajando desde el año 83 en este tema. Hoy en día tiene 71 años, o sea que ella hizo bastante carrera en relación con esto, ¿no? Y bueno, asesora a empresas. Tal vez la confusión venga porque la Sociedad Americana de Calidad, ¿no? De American Qualified Society le dio un premio importante que está en los Estados Unidos, entonces la gente cree que es americano, pero en realidad él es de origen británico y hizo mucho para que en la Unión Europea se tuvieran en cuenta cuando, por supuesto, estamos hablando en la época que Gran Bretaña estaba dentro de la Unión Europea, no ahora después del Ujú. Brexit. Así que hizo bastante para apoyar esta normativa y bueno, hoy en día prácticamente la gran mayoría de las empresas de la Unión Europea que tienen así sellos de calidad y que la gente prefiere son de triple impacto. Buenísimo. Y te quiero hacer una pregunta antes de que sigamos entrando en materia. Yo he leído mucho de gente que se molesta con empresas grandes, estas multinacionales grandes, que tienen un departamento que le llaman responsabilidad social corporativa, porque dicen, es que eso es una obligación, no tiene que verse como, ay, mírenme, yo tengo un departamento de responsabilidad social corporativa. O sea, hay compañías que siento que inicialmente quizás no quisieron hacer tanto daño y se salió de control, pero hay otras que yo creo que obviamente desde el principio siempre supieron que su impacto ambiental iba a ser muy dañino. Pero indistintamente de eso, ¿qué opinión ves? ¿Cómo podríamos verlo sensatamente eso? Porque yo creo que es razonable que tengan un departamento de responsabilidad social corporativa, porque es igual que el gobierno, o sea, tiene ministerios que ven cada uno por esa parte. Y el tema aquí es que no todos somos ambientalistas. Vamos a estudiar a la universidad y nadie nos habla de la parte ambiental. Entonces, después resulta que cuando haces una empresa, crece, se hace grande, resulta que entonces contratas una auditoría y es carísima, entonces de la gente está como atada de manos, es como, bueno, sí quiero implementarlo, pero entonces ahora tengo que contratar gente que me cuesta un dineral porque yo no sé nada del tema ambiental. Entonces, ¿cuál es el equilibrio para las empresas que ya existen, que ya operan y que no van a cerrar? O sea, ¿cuál es el equilibrio para que no sean vistos como el villano aun cuando quieren hacer las cosas bien? Mira, en realidad es como vos decís, la responsabilidad social empresaria o corporativa tiene que ser una obligación. Lo que pasa es que muchos lo ponen porque queda bien, o sea, eso linda mucho con el límite del greenwashing. Por más que Uh tengan -huh. buena voluntad, a veces no lo consiguen, entonces quieren parecer como que. Pero en realidad es un tipo de certificación de las 6 que tenía, que yo después, antes de que termine el vivo, te las voy a leer porque no me quiero olvidar de ningún detalle. Pero vos pensás, las empresas, o sea, en realidad aparece con este asunto del triple impacto, aparece como un cuarto sector que sería como si vos tenés los tres conjuntos de people, profit y planet, como se dice en inglés, las Uh tres -huh. P. The people sería la parte social, el impacto social, profit sería el impacto económico y ¿cuál es el otro que te dije? People, profit y People, planet. profit Y sería y la parte ambiental sería people, planet, profit y planet. planet, Ajá. ¿no? Ese sería el impacto ambiental. Entonces, la empresa en realidad es for profit. Si vos tenés una ONG, es non-profit. Uh Si -huh. tenés un government, es algo neutro, digamos, no tenés. Entonces, el cuarto sector sería for benefit, o sea, para darle beneficio a la comunidad. O sea, Uh aparece -huh. algo ahí que sería imaginémoslo como si fuera la intersección de los tres conjuntos, ¿no? Uh De lo que -huh. acabo de mencionar. Entonces, no es tan sencillo, digamos, como para poner, bueno, digamos que yo tengo un departamento de responsabilidad corporativa y ya está. No, hay que hacerlo con cautela, con cuidado. De todas maneras, tanto cuando vos estudiaste como cuando yo estudié, todo esto evidentemente no se daba en las universidades, pero ahora cualquier carrera universitaria, la tuya o la de un abogado o la de un ingeniero civil, por ejemplo, que no tenga algún detalle
de alguna materia ambiental sería como una forma de estudiar universitaria deficiente, porque ahora todas las carreras, y eso, mira, esto es más o menos desde la época de los millennials que empezó. Recordemos que los millennials se consideran los chicos nacidos chicos y chicas, ¿no? Entre 1981 y 1999, o sea, sería más o menos la edad de mis hijos. Entonces, tal es así que ellos lo vieron en las universidades mientras estudiaron, de grado y de posgrado, o solamente aún en la escuela secundaria, digamos, si no tienen la posibilidad de ir a una universidad. Vos sabés que se hizo una encuesta a nivel mundial y el 75% de los millennials estarían dispuestos a pagar un poco más de dinero por un producto siempre y cuando venga de una empresa de triple impacto. Y eso es muy importante. Se hicieron una serie de encuestas con respecto a esto. Por ejemplo, para el año 2025, si no se reconvirtieron el 50% de las empresas a nivel mundial, tanto chiquitas como grandes, lo que fuere, ¿no? El tamaño que sea, si no se reconvirtieron a triple impacto, o van a desaparecer o van a tener que reconvertirse. Porque justamente la gente con el consumo, los millennials, van a preferir eso, aunque salga un poco más caro el producto, porque eso es una queja también, que la gente dice, está genial, yo la verdad que compro en una empresa B, o compro en una empresa tal, no sé, ahora voy a comentar la diferencia, porque todo el mundo cree que las de triple impacto son solo las empresas B, no, las empresas B es un tipo de certificación de las 6 que hay, triple impacto, que si querés lo decimos ahora para que no nos olvidemos, porque el tiempo pasa volando, yo lo tengo acá. A ver, la primera certificación, espero que no me pase la gata porque la tengo acá mirándome como para saltar encima del celular. Irene, ahí nos están diciendo que no se escucha y yo sí te he visto friseada ratitos, pero no sé si te escucho. ¿Me escuchás ahora? Yo sí te escucho, es alguien que está poniendo en el chat. No, pero debe ser alguien que tiene problemas de conexión. A veces pasa con los problemas de conexión. Igual esto va a quedar grabado. ¿Vos me escuchás bien, Susana? Esto es lo importante, porque vos sos la que va a quedar, la que lo va a guardar. Sí, bueno, sí, te escucho bien. La primera certificación sería la que cumple el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que tiene un conjunto de indicadores que están basados en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? O sostenible. Los ODS, sí. Los ODS, exactamente. Después está la que es el acrónimo GRI en inglés, ¿no? Que tiene una serie de informes de desempeño de sustentabilidad. GRI quiere decir Global Reporter Initiative, o sea, la iniciativa mundial de informar, digamos, sobre estos temas. Esa es otra certificación. Después están los indicadores ETOS, con H en el medio, o ETHOS en inglés, de responsabilidad social empresaria, que tiene distintas etapas de avance, que eso tiene que ver con lo que vos me preguntabas, o sea, que no es simplemente decir, bueno, arma un departamento y ya, no, tiene distintas etapas de avance, seguir toda la trazabilidad, y para eso, digamos, se necesita un poco de tiempo. Después están, la cuarta sería la IRIS, que son las normas por las siglas en inglés, que quiere decir Impact Reporting Investment Standards, o sea, los estándares de inversión con los informes de impacto que tienen que hacer, o sea, cuál fue el impacto ambiental y el impacto social que generaron, tanto en su comunidad como en el ambiente. Y después en quinto lugar está el sello Fair Trade, que son los valores éticos, que eso es lo que certifica condiciones dignas de trabajo de la gente, o sea, que la gente tenga un sueldo digno. Tan importante esa certificación. Súper, que tenga un sueldo digno, que no sea una sola cantidad de horas de trabajo que exceda, digamos, lo que una persona humanamente puede, o sea, que no sean esas condiciones esclavas, que no haya trabajo infantil, ni trabajo esclavo, que todo el mundo esté en blanco, que además la gente se sienta contenta, que el trabajador quiera estar en la empresa y se sienta, como se dice, con la camiseta puesta de la empresa. Y finalmente, la sexta sería el sistema B, que sería, que tiene además un impacto importante en la sociedad, que sea, digamos, con normas completamente transparentes. Este es el que se llama B-Lab. Claro, B-Lab, exacto. El B-Lab tiene 200 el índice consta de 200 parámetros o factores, y la empresa tiene que cumplir por lo menos con 80. Si cumple por lo menos con 80, pero realmente con responsabilidad y con total honestidad, si por lo menos cumple con 80 de esos parámetros que el B-Lab propone, entonces puede certificar oficialmente para ser una empresa B, ¿no? El B-Lab, exactamente. Ahí lo que me viene inmediatamente a la cabeza es, si vos querés certificarte, por ejemplo, ser una empresa B-Lab, ¿será que con tus propios medios lo puedes lograr? O sea, si te estudias bien a profundidad, no necesitas contratar
una firma grande de consultoría que te cobre un dineral? No, no hace falta. Lo que pasa es que es el gran negocio de estas consultoras que se dedican a eso. Pero sí, o sea, estudiando un poco y leyendo, hoy tenemos aún en pandemia la biblioteca en casa, como siempre digo, que es Google. Entonces, si vos buscas todas estas cosas, que es lo que hace una consultora, que lo busca también en Google, porque no te creas que tiene la gran biblioteca. Entonces, si sos una persona empresaria, como sos vos, o una persona que conoce lo ambiental, como yo, podemos leerlo y podemos perfectamente tener un emprendimiento totalmente que sea certificable en B-Lab, ¿no? Lo que tiene que cumplir, mira, acá yo me lo noté, los elementos que se repiten en general en el B-Lab son responsabilidad, transparencia, planificación, gestión integrada, compromiso, medición de informes multidimensionales, y esa es la trazabilidad de la cual yo hablaba recién, ¿no? O sea que uno puede hacer la trazabilidad de todos los procesos productivos. O sea, si vos generás residuos, que no sean residuos tóxicos, y si en el peor de los casos te toca un residuo que no es de lo mejor para el ambiente, bueno, que tenga un tratamiento legal, o sea, de acuerdo con la normativa y que sea, digamos, éticamente, que sea tratado, o sea, no que lo tiren por ahí al mar o que lo tiren en un pozo, ¿no? Después, por ejemplo, si tienen energía, usan energía, por supuesto, tiene que ser energía, si puede ser energía limpia, o energía solar o energía eólica, muchísimo mejor. Entonces, todo lo que tiene que ver con los ODS, con la sustentabilidad ambiental, ayuda para que la empresa B sea certificable, ¿no? Para que la empresa sea certificable como B, quise decir. Yo me imagino que ya a nivel de empresas monstruosas sí se necesita ayuda, porque por ejemplo sé que el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero no es solo dióxido de carbono, sino que hay varios y eso todo lo contabilizan, o sea, cuánto dióxido se libera en cada etapa del proceso. Absolutamente, mira, justamente hoy, yo tengo un hermano, uno de mis hermanos es ingeniero y me mandó, hoy o ayer, no me acuerdo, me mandó no sé si nos estará escuchando ahora, porque yo le dije que íbamos a transmitir, y me mandó justamente una nota muy interesante donde hablaba de la migración de los datos, y fíjate qué detalle tan pequeño, de la nube, ¿no? Cómo se podía reducir la cantidad de emisiones con ese simple detalle cuando uno guarda los datos en la nube, ¿no? Como se llama ahora. Y sí, como vos bien decías, tenés el dióxido de carbono, pero tenés un gas también que si bien no es tan abundante como el dióxido de carbono, que es el metano, que el metano también es un gas de invernadero, Y es tenés peor. es peor, tiene más de 20 veces más poder que el dióxido de carbono. Lo que pasa es que el dióxido de carbono tiene muchas moléculas en la atmósfera, ¿no? Por los gases, los combustibles fósiles. Hoy también estaba leyendo que la verdad que me le decía a uno de mis hijos que ahora se va a hacer su posgrado al Imperial College de Londres, los británicos están por inaugurar, está bien, a nivel subterráneo, una planta de carbón. Y yo le digo a mi hijo por WhatsApp, le digo, ¿cómo puede ser que en la época de las energías renovables UK todavía sigue usando carbón? Me dice, mamá, es lo que ellos tienen. Lo que pasa es que hay que ver cómo se controlan las emisiones también, porque también, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno que salían de los autos y que eran muy contaminantes porque formaban lluvias ácidas cuando se combinaban con la humedad de la atmósfera, que también el vapor de agua es un gas de invernadero y no lo podés obviamente eliminar porque es parte del ciclo del agua. Entonces los autos tienen hoy convertidores catalíticos que separan el nitrógeno del oxígeno antes de que salgan como óxidos de nitrógeno. Entonces, como la atmósfera tiene 78% de nitrógeno y obviamente también tiene oxígeno, entonces un poco más de nitrógeno, un poco más de oxígeno, la atmósfera solo, por separado, no produce daño, ¿entendés? Pero si vos liberás dióxido... Esto siento que necesito anotarlo porque eso te confieso que no tenía idea. Me estás hablando... Bueno, los óxidos de nitrógeno que eliminaban los primeros autos, ahora son, gracias al convertidor catalítico que tienen todos los autos, son separados en nitrógeno por un lado y oxígeno por el otro, porque si no, te lo repito para que se te grabe, ¿no? Al combinarse con el vapor de agua de la atmósfera, se transformaba en ácido nítrico, que es un ácido fuerte, por más que la lluvia uno la piensa en el ciclo del agua como nos enseñaron en el tercer grado de la escuela primaria, ¿no? Sea agua destilada. El problema es que cuando baja de las nubes condensada en lluvia o en nieve, se puede combinar en la atmósfera con otros compuestos o con otros elementos. Y lo mismo pasaba con, por ejemplo, el carbón, que antes no tenía digamos, las termoeléctricas que usaban usinas de carbón, o cualquier, no sé, cuando se inventó la máquina de vapor, digamos, por ir al inicio, ¿no? A mediados del siglo XIX, el carbón tenía mucho azufre,
y entonces esos óxidos de azufre que emanaba el carbón también se combinaban con el vapor de agua en una atmósfera muy húmeda, como es en la atmósfera, por ejemplo, en muchas ciudades británicas. Viste que en Londres siempre tenés fog, ¿no? Que es smoke, es, smog, ¿no? Smoke y fog, o sea, niebla combinada con humo. Entonces, el problema es que uno tiene que tratar de evitar que se combine esos óxidos de azufre con el vapor de agua condensado, o sea, con las gotitas de agua, y se transforme en ácido sulfúrico, que por más que sea muy diluido, súper diluido en la lluvia o en la nieve, vos tenés que es un ácido fuerte. Entonces apareció históricamente, que nadie sabía de dónde venía, hasta que se dieron cuenta que el problema era lo que te estoy contando ahora, que con los vientos de distintas partes del mundo, como los problemas ambientales no tienen fronteras, resulta que tanto Suecia como Noruega, sobre todo Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, empezaron a tener lluvias ácidas, y se dieron cuenta porque desaparecían los peces de los ríos, por ejemplo, ¿no? O sea, bajaba el pH, o sea, se volvía más ácido, y lo mismo en los grandes lagos que están en el límite entre Estados Unidos y Canadá, que se volvieron ácidos hasta que, esto te digo que fue una cosa bastante común hasta la década del 50, del siglo XX, o sea, hace relativamente poco, 70 años, no es nada. Entonces, hay que atacar la causa cuando se conoce, porque en Estados Unidos lo que hicieron fue tirar cal desde aviones para neutralizar, y era una locura hacer eso, porque es, digamos, tratar de resolverlo con la consecuencia, bueno, pero hasta que supieron que venía del centro de Europa, resulta que era tanto Gran Bretaña como Alemania como Francia eran usinas de todos esos compuestos que producían lluvias ácidas, que con los vientos iban a parar a Estados Unidos y Canadá, mataban los bosques. También en Egipto, por ejemplo, los monumentos, la esfinge, las pirámides, que estuvieron 5.000 años en pie, o el Partenón en Grecia, que están desde, qué sé yo, desde cuántos años antes de la era cristiana, permanecieron en pie, y resulta que se estaban deteriorando. Las pirámides, sobre todo, en los últimos 30, 40 años, se deterioraron más que en 5.000 años. Qué increíble, increíble. Bueno, y por eso los arquitectos lo llamaron el cáncer de los monumentos. En arquitectura eso se estudia en una materia, y lo estudian. Mi mamá era arquitecta y me contaba, ¿no?, que le llamaban el cáncer de los monumentos a eso. No, hay tremendo. Bueno, recién se supo cuál era el problema cuando se atacó la causa, ¿no? ¿Qué decía la...? Vamos a ver, no está Sí, como muy cercana al tema, pero aprovechemos. ¿Es bueno construir refinerías para producir petróleo? Y la verdad que no es lo ideal. Este es el mismo chico, Sebastián, que me hizo las preguntas Sebas en la de cajita. México. Sebastián, no me olvidé de vos, Sebas, lo tengo acá anotado para contestarte. Tengo acá lo que me preguntaron, a ver, lo voy a leer porque tiene que ver un poco con lo que me preguntó. En realidad no es lo ideal, para contestarles exactamente lo que me preguntó recién. Y Sebas también preguntó: ¿qué tan caro es llevar una vida sustentable para un mexicano promedio? Bueno, yo que viví en México te puedo decir que es bastante parecido a la Argentina. No es muy caro. Ahí me pone, ¿cuánto cuesta más vivir ambientalmente? Bueno, ahí es otra persona, pero sí, es más o menos lo mismo, ¿no?, que preguntan. Y Sebas también siguió con otra pregunta, me decía, ¿cómo debe hacer un emprendedor para crear una empresa sustentable? Bueno, en realidad, a ver, para contestar un poco todo en uno. La verdad que no es tan caro como uno creería. Lo que pasa es que se necesita mucho tesón, y se necesita, digamos, mucha responsabilidad a la hora de decir, bueno, no me doy por vencido si no me otorgan un crédito o no me dan un beneficio impositivo. Insistir, unirse con otras personas que tienen empresas parecidas para pedir en el Congreso, por ejemplo, porque muchas veces hay leyes que no salen simplemente por ignorancia, porque no se conoce cuáles son los beneficios de esto, ¿no? Correctamente. Y con respecto a cuánto cuesta vivir, bueno, más o menos ya lo contesté cuando comentaba que los millennials prefieren pagar un poquito más un producto. Ojo, no siempre son más caros, pero aún siendo un poco más caro algún producto que tenga alguna de estas certificaciones de triple impacto, la gente joven, los millennials, prefieren pagar ese porcentaje, que a veces es un 20, un 25% más, no más. O sea, si los cobran mucho más, ya es abusivo y ya deja de ser una empresa de triple impacto, porque entonces no estás teniendo en cuenta la parte social. A veces es preferible estas empresas que deciden bajar un poco las ganancias para tener un mayor impacto en la sociedad y en el ambiente, ¿no? Así que claro, no necesariamente son más caras. Y después hay otra pregunta también que estaba ya predeterminada por la cajita, que me había hecho Maggie. Espérate que voy a contestar la de Maggie antes de ver esa, que dice...
Maggie, que fue alumna mía de posgrado y que es una seguidora tuya también, dice, el financiamiento para las empresas, ¿cómo arrancar? Bueno, lo que decía recién, Maggie, o sea, realmente hay créditos a muy baja tasa y hay beneficios impositivos, pero hay que, bueno, indagar un poco, averiguar. No es necesario tener que estar, yo sé que las consultoras certificadoras me van a odiar con esto que voy a decir, pero basta con googlear y con interesarse y tener tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos y que nosotros Totalmente. estamos dando nosotras dos en este momento para que la gente se informe. Entonces, simplemente sentarse en el escritorio, prender la computadora, buscar y leer y leer y leer y aprender sobre esto. ¿Qué Te decía en voy, la cajita que me sí, pusiste y te voy recién? a decir, mi suegro en Costa Rica es mire, ese señor se lee todo el periódico de arriba abajo, se sabe todo lo que hay para microempresarios, o sea, ha hecho cosas que nada, bueno, él es ahora costarricense, pero digo, en el momento cuando llegó al país era extranjero y se sabe muchísimas más cosas que cualquier costarricense. Bueno, ahora es costarricense. ¿De dónde era él originariamente? De Venezuela. Ah, sí, bueno, como acá tenemos un montón de venezolanos también. Eh, bueno, ahí me preguntaban recién si las empresas pagaran sueldos dignos. Sí, justamente de eso se trata. Esa es una de las cosas importantes del triple impacto. La gente tiene que estar contenta y tiene que tener un sueldo digno. Lo que pasa es que en nuestros países reconozcamos que es difícil, es complicado, porque a veces la situación económica, digamos, si uno, la verdad, no puede sostener una empresa común ahora. Imagínense una de triple impacto en plena pandemia. Estamos hablando en un contexto más normal, ¿no? No. Mm, Acá me dice Azul, que es alumna mía, qué tan atrasados nos encontramos con respecto a las leyes ambientales. No estamos mucho más atrasados que otros países de América Latina. Estamos ahí en el medio. O sea, Colombia está bastante mejor que nosotros en esto. Chile también. Chile está peor en otras cosas, pero justamente en esto, en cuanto a leyes de este tipo que tengan que ver con con lo ambiental o con la salud, están más adelantados. Fíjate que lo mismo Uruguay, ¿no? Uruguay también. Fíjate que tanto Chile como Uruguay tienen, por ejemplo, en las empresas de las de alimentos, ahí está la posibilidad de poner en los sellos de si algo tiene más sodio, por ejemplo, lo que se llama los sellos frontales, ¿no? De los alimentos, la certificación que te dice que algo tiene más sodio o más grasa o más azúcar. Entonces, que la gente tiene derecho a saber cuando está comiendo alguna porquería de esas golosinas, digamos, de las multinacionales alimenticias. Uno tendría que tener derecho a saber, ¿no? Todo eso que tienen. A ver, Irene, ¿qué recomiendas para cuidarnos de las lluvias ácidas y quedar infértil? No, en realidad ahora las lluvias, no hay tanta lluvia ácida, porque justamente ahora, como se sabe cuál es el origen, todos los autos tienen convertidores catalíticos y ya no se usa carbón que tenga óxidos de azufre, o se lo elimina por los filtros de las chimeneas, o sea, los pocos lugares que utilizan todavía carbón a nivel mundial, porque convengamos que con el tema de las energías renovables que están prácticamente teniendo una gran mayoría en Europa, ¿no? Carbón, gas y petróleo se usa menos que antes. O sea, esos son los combustibles fósiles que producen el efecto invernadero. Entonces, el carbón se usa cada vez menos, o sea, lo usan sí países como Gran Bretaña y algunos otros países, pero siempre lo que ahora, como se conoce este problema, lo que contienen siempre es un filtro que hace que el azufre y el oxígeno no salgan juntos como óxidos de azufre, para que no se conviertan en ácido sulfúrico en la atmósfera. Entonces, no, si hay lluvias ácidas, digamos, no es por este factor, pero no, prácticamente eso está muy controlado, eso está muy controlado. Después ahí dice, antes cuando se usaban, me expuse a una y no pude tener hijos. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, la razón por la que seguramente no pudiste no haya tenido que ser esa. O sea, lo que hace la lluvia ácida en realidad, primero que no es una cuestión de un día para el otro, ni siquiera en nuestra vida, digamos, nuestra vida útil como progenitores, digamos, para tener hijos, que son aproximadamente 50, 60 años en los hombres y mucho menos en las mujeres. En ese periodo, en ese lapso, la lluvia ácida no hace daño. La lluvia ácida es un problema crónico que hace daño después de mucho tiempo. Recién, fíjate que después como de 70 años se dieron cuenta de cuál era la causa, ¿no? O sea que no, la lluvia ácida es un problema que afecta sobre todo a los edificios, que por eso se llama cáncer de los monumentos, y a los bosques. A veces los bosques empiezan a perder las hojas
y lo último que queda es el tronco, o sea, se deteriora la hoja por la acidez, pero no de un día para el otro y por una lluvia. Esto es una cosa permanente durante décadas y décadas y décadas. Entonces, no tiene nada que ver con las personas, ni que uno tenga infertilidad por la lluvia ácida, no. Si tiene infertilidad puede ser por muchas otras causas, pero no por la lluvia ácida. La lluvia ácida Buena deteriora. noticia entonces, porque No, ahí no, tiene la lluvia esperanza. ácida deteriora las hojas, deteriora las raíces, que es lo más blandito, y Ujú. por último el tronco. Pero en realidad, la raíz es lo que te permite de un árbol, es lo que le permite recibir el agua, y la hoja es lo que fotosintetiza. Entonces, si desaparece eso, por último el tronco no va a sobrevivir. Entonces, eso fue lo que pasó en bosques de Canadá, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante ese tema, pero eso está, digamos, bastante controlado porque se supo cuál era el problema, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en los 70, que estaba con todo el auge de recién haberse enterado cuál era la cosa y qué sé yo, había una revista muy linda, a todo color, que se llamaba Acid Magazine, que la hacían los suecos en inglés, lo hacían en inglés porque si lo hacían en sueco nadie lo leía, porque nadie entendía nada, y la mandaban gratis a todas las universidades. Entonces yo me iba a la biblioteca de mi facultad a leer, y yo sabía cuándo llegaba cada número de Acid Magazine, ¿no? Todavía deben estar en la biblioteca de la universidad. Eran en papel, porque no había, en los 70 nadie tenía acceso todavía como tenemos ahora, internet. Pero usen la biblioteca que tienen en casa ahora, que eso es maravilloso, tener Oh, internet. cuando yo hacía tareas, bueno, mi papá invirtió en la enciclopedia británica y yo me acuerdo que eso era increíble, era una letra tamaño hormiga. O sea, si yo hubiese sido estudiante con las herramientas que hay hoy en día, creo que hubiese sido estudiante de honor, porque Yo ahora también. la tiene, Mis padres la también tiene. compraron enciclopedia y cada vez compraban un tomo nuevo que iba saliendo actualizado porque salía una fortuna y lo pagaban en cuotas. Increíble, así es. Increíble. Ahí te hicieron una pregunta, Daniel. Dice, en referencia a lo que se comentó recién acerca del petróleo y lo relacionado en contraposición con los combustibles naturales para los vehículos, ¿cómo se puede luchar frente a una industria tan poderosa? No entiendo la pregunta. O sea, el tema, si se refiere al lobby de los petroleros, bueno, va a llegar un punto. En este momento hay muchas empresas de petróleo que están invirtiendo en energías renovables. Por dos razones. Primero, porque el petróleo no tiene digamos, no tiene buen marketing, digamos, en este momento como produce gases de efecto invernadero. Y segundo, porque el petróleo se va a acabar. En algún momento se va a acabar. No es que va a ser eterno el petróleo. Entonces, muchas empresas petroleras están invirtiendo en energías renovables, ¿no? Y lo que pasa es que hay un problema serio con el tema de que la reconversión de la industria automotriz, sobre todo, ¿no? Que la gran mayoría de los autos funcionan con derivados del petróleo. O sea, por supuesto que hay autos híbridos y hay autos que también son completamente eléctricos, pero hay que ver cómo se genera esa electricidad de las baterías de esos autos, porque si se genera con petróleo, con carbón, no estamos resolviendo nada. Entonces, se Estamos en tiene el que mismo lugar. Estamos en lo mismo, con energías renovables. Lo que pasa es que estamos en una etapa de transición, la reconversión es muy lenta y por el otro lado se sabe que el lobby petrolero es fortísimo, entonces poder eliminar eso va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, estamos en una transición, ¿no? Yo no quiero ni pensar todo lo que va a estar pasando cuando yo tenga 60 años, que ojalá esté cerca de pensionarme, pero creo que nos van a tocar cosas interesantes. Lo que pasa es que estamos justo en ese momento de la humanidad que está transicionando y es como que acabamos de ver el iceberg, bueno, que el capitán nos viene diciendo desde hace rato que hay un iceberg, pero hasta ahora como que ya todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Nadie ha Sí, hecho caso. estoy mirando el gato que está acá cómodamente instalado acá al lado mío, que en cualquier momento pega el zarpazo al celular, espero que no. Y estaba mirando la hora también, nos quedan 15 minutos creo más o menos, así No, que nos quedan 20. 20, bueno, genial, porque yo estoy mirando el reloj y me parece que está un poco adelantado. Hay Eh, algo que me gustaría que habláramos antes de que terminemos, que sí me gustaría, Irene, comentarte lo siguiente que he estado viendo mucho con mi página. Hablemos, porque tal vez los seguidores se van a identificar con esto, pero ahorita en tiempos de pandemia mucha gente ha tenido que resolver, porque están sin trabajo. Y hablemos, por ejemplo, yo voy a hablar de alguien muy cercano mío que tiene un catering. Y es decir, para poder competir, solo quedan envases plásticos, porque todo lo que es más sostenible o sustentable, como lo quieran llamar,
que en teoría habría que ver también qué tan cierto es, qué tan, o sea, compostable muy difícil porque eso es a nivel industrial, pero eso es todo un tema aparte. Pero son empresarios pequeños, emprendimientos que quieren ser amigables con el ambiente, pero competitivamente no encuentran opciones para hacerlo tan fácilmente. O sea, ¿qué mensaje podrías vos darles de ideas para que puedan sobrevivir en esta etapa cuando el plástico parece ser siempre la solución más económica? Bueno, justamente es lo que te decía recién, los millennials se fijan y no les importa, aunque sea gastar un poquito más, claro, tiene que tener el poder adquisitivo y en este momento es muy difícil porque, como vos bien decís, están sin trabajo. Si vos vas a comprar una bandejita, por ejemplo, un envase o vasitos, lo que fuere, de plástico derivado del petróleo, va a ser muchísimo más barato que un bioplástico que es compostable. Entonces, o con la marca, mostrar cómo hace la diferencia, como vos bien recién hace unos días, ayer, no me acuerdo, mostrabas las toallitas, por ejemplo, o usar la copa menstrual, ¿no? Bueno, yo ya no tengo menstruación, ¿no? A mi edad ya se me cortó, pero es muy importante porque yo estoy segura que ojalá hubiera habido cuando yo tenía menstruación tener esa posibilidad. Claro. Entonces, la gente realmente va a optar por eso porque sabe que es mejor y en realidad cuando toda la gente se une para pedir algo que sea mucho más amigable con el ambiente, a las empresas no les va a tener más, no van a tener más remedio que usar envases de tipo que sea compostable o que sean amigables con el ambiente, ¿entendés? O sea, es una cuestión también del poder que tiene uno como consumidor. Que Entonces, por un lado, le das el voto a las empresas. Pero es que a claro, pero veces, por un lado tenés que mostrar vos eso, o sea, hacer un tipo de publicidad, o sea, es muy importante esa comunicación, que sea clara, una comunicación que exprese justamente qué hace la diferencia. Mira, yo acá me había notado que hay un tipo de lo que se llama una biomímesis comunicativa, o sea, que digamos, de alguna manera copia algunas cosas de la naturaleza, ¿no? Y hay una certificación que tiene que ver con la comunicación, de cómo vos comunicás con respecto a estas empresas, el acrónimo es PERMA, las letras son PRMA, que son siglas en inglés, ¿no? O sea, por un lado la P se refiere a positive emotions, o sea, que tenga que impactar la comunicación a nivel emocional con la persona para que la persona pueda elegir eso. Después, la E de engagement, que sería el compromiso, ¿no? Que vos asumís como empresa y el compromiso que asume la persona al comprar tu producto sustentable. Después la R es de relationship, o sea, la relación que vos estableces de confianza no solamente con el cliente, también con los que te proveen a vos, que también sean a su vez empresas de triple impacto. claro. No es cosa de que la tuya sea de triple impacto y vos le comprás después a tus proveedores, que son empresas que no les importa nada, ¿no? Ni del ambiente ni de la sociedad. Y después vendría la M, que es de meaning, o sea, el significado que vos le das a esa comunicación, y finalmente la de accomplishment o de goal, que sería el logro, ¿no? Que vos tenés al final, es el logro positivo y por qué la persona va a elegir eso. O sea, la comunicación de estas empresas de triple impacto está muy estudiada, porque lógicamente cuando uno no tiene digamos, cuando vos no tenés opción, bueno, no tenés opción, pero cuando tenés opción y algo te lo ofrecen más barato y lo que prima es el bolsillo frente al compromiso ambiental o social, siempre vas a elegir el bolsillo. La gente se dice que en nuestros países de América Latina votamos con el bolsillo y algo de cierto de eso hay, ¿verdad? Entonces hay que buscar otros elementos que hagan que la gente en realidad tenga confianza con la empresa que te provee un producto. No es fácil, pero no es imposible. Vuelvo a decir, estamos en esta transición que, bueno, va a llevar un tiempito, pero no hay opción, digamos, con eso. Fíjate, los bioplásticos están cada vez siendo más requeridos. Entonces, en la medida que más gente pueda pagar los costos fijos, que significa tener las máquinas, las matrices, todo, ¿no? Por supuesto que hay países que tienen mucha más cantidad de población que van a poder comprar más baratos, por ejemplo, los bioplásticos, porque los costos fijos, vos lo sabés muy bien como empresaria, se van a dividir entre más gente. Eso pasa en Estados Unidos, en Brasil. Nosotros tenemos mucho menos población, ¿no? Acá me dicen, hay que educar a la gente, el conocimiento es poder. Claro, lo que pasa es que cuando vos, por más educación que tenés, si te falta dinero, vas a elegir siempre lo que sea más barato, lamentablemente. Y sobre todo a los empresarios hay que educarlos más que a la gente, porque Totalmente.
Y hay algo que también quiero decir, que esto lo he visto muchísimo. Cuando empiezan los emprendimientos pequeños, a veces empezamos con mentalidad pequeñita y crecemos desordenadamente. Y yo lo estoy pensando ahorita, yo que estoy dándole vuelta a tener un emprendimiento, yo dije, tengo que empezar bien desde el inicio. Entonces, por ejemplo, si yo aspiro a tener una de estas certificaciones, aunque yo todavía sea empleado uno y 2, yo voy a leer, a ver qué se necesita para tener esas certificaciones, porque eso me va a guiar el camino para donde yo quiero llegar. Entonces, aunque yo sea una empresa de una, 2 personas, podés empezar a proyectarte desde que empezás como una grande, pero una grande que hace las cosas bien. No, Y es un error absolutamente. muy común, crecer desordenadamente, decir, no, esto es chiquitico, yo, ¿verdad? Vivo en la informalidad. Entonces, ahí como que yo siento que empiezan mal. Pero fíjate que es mucho más fácil empezar de cero con un emprendimiento sustentable que después reconvertir la empresa. O sea que en Exactamente. tu caso, que vos querés empezar con algo sustentable, te va a ser mucho más fácil que a otra pequeña pyme o una empresa, lo que fuere, que tiene que reconvertirse. Entonces, es mucho más fácil y no es tan complicado como uno que creería. Yo acá me estaba acordando de una cosa que hoy hablábamos nosotras por WhatsApp, que además de todas las R's, viste, de la ecología, de Ay, rechazar, sí, qué importante, me reciclar, encantó. sí, reutilizar, bueno, está reset, que tiene, lo que tienen las dos R's que no tenemos a veces en cuenta, que tiene que ver con las empresas de triple impacto, son reset, o sea, resetearse Resetear. en mente, en todo, ¿no? En todo, o sea, volver a cero y decir, bueno, a ver, ¿cómo empiezo a pensar en función de el impacto social y el impacto ambiental, más allá del impacto económico, que por supuesto tiene que estar? Y la otra sería redefine, de redefinir qué es lo que yo quiero. Pero eso es en realidad, lo de reset y redefine, tiene más que ver con una empresa que ya está instalada y que no es de triple impacto. Pero si vos empezás de cero, ya empezás con el reseteo y la redefinición desde el principio. Entonces no es Ujú, tan complicado. Parece que no, totalmente. pero es así. Yo por Prueben y eso me van a digo decir. que esa es la ventaja de estar ahorita con emprendimientos pequeños que tienen posibilidades enormes y acceso a la información, como decís vos, está ahí al alcance del Internet. Fíjate que tanto vos como yo compramos emprendedores sustentables y todas las personas con las que yo la verdad que si algo tuvo de bueno la pandemia es esta posibilidad de hacerlos vivos, de hacer webinares. Mirá, hice de webinar para México, webinar para Colombia, ahora voy a hacer un webinar para un instituto de formación docente que dicho sea de paso, aprovecho y lo comento, este martes a las 4 de la tarde hora argentina, en Costa Rica, en Dominicana y en México es más temprano, así que busquen en Google si es 1 o 2 horas menos, ¿no? Pongan la hora de acá o Buenos Aires y comparación con la ciudad donde están y les va a decir la diferencia horaria. Es a las 4 de la tarde hora argentina por YouTube. Y si se fijan en mi Instagram, que es Guaysirene, primero el apellido, después el nombre, Guaysirene con W y una sola S, y A, W-A-I-S, Irene, ahí en las stories puse, el martes voy a dar este webinar que tiene que ver con plásticos, le pusimos un nombre muy gracioso, pero en realidad es para llorar. Este es gratuito. Totalmente, lo que estoy comentando es totalmente gratuito, si no, no los invitaría. Plásticos hasta en la sopa le pusimos, ¿no? Me O encantó, microplásticos. me Bueno, encantó. eso es el martes. Y el miércoles a la noche, a la tardecita, en realidad a las 7 de la tarde hora argentina, voy a estar hablando con la Sociedad Argentina de Paisajistas sobre los humedales y los incendios, lo que está Muy pasando. importante. Se nos está incendiando, en la Argentina tenemos muchas provincias con Ay, incendios en este Irene, cuánto lo momento. siento. Veo las imágenes y me parte el alma. Terrible, terrible. La verdad que es una. Ayer acabo de hacer una donación de 3.000 pesos que no es mucho, pero para mí es mucho como profesora universitaria, pero digamos es ¿Cuánto poco es para lo eso que en se dólares? necesita. Estoy como Y un tres poco mil pesos desactualizada. sería como el dólar está a 150, así que hay que hacer la cuenta, no sé, más o menos. O sea, en dólares es nada, pero en realidad es para la provincia de San Luis, porque Claro, toda la familia de Millán son de San Luis y están trabajando con ONGs para tratar de ayudar. Es una de las tantas provincias que está con los incendios en este momento, porque tenemos una sequía tremenda. Pero se está dando en Brasil, se está dando en un montón de países de América Latina, se nos está incendiando el total, continente, una cosa totalmente. horrorosa. No, es que todos los problemas que estamos teniendo, me encantó la frase que dijiste, que los problemas ambientales no tienen frontera. Así es, no tienen fronteras. Por más que vos le pongas fronteras, en un problema ambiental, si no tenés
si no tenés en cuenta justamente transfrontalidad, se diría. Ajá. O sea, son transfronterizos, digámoslo así que es más fácil. Son todos problemas transfronterizos y también son transoceánicos. Transfronterizos. Porque en el caso de la lluvia ácida pasaba de Europa a América, por ejemplo, o sea que atravesaban todo el océano Atlántico, ¿no? Y el tema de los plásticos, por ejemplo, que están en las islas, en los océanos, están en el medio de las corrientes marinas, dando vuelta por ahí, todo lo que llega, el 80% llega de los continentes. Entonces, bueno, vos lo sabés muy bien porque te pusiste al hombro esa campaña. Yo le cuento a mis alumnos, porque no te conocen por ahí, que acá Susana se puso en Dominicana al hombro a un montón de gente, limpiaron las playas de Santo Domingo, que es una maravilla lo que hicieron en plena pandemia, con distanciamiento, con tapaboca, barbijo, pero realmente No, y yo te digo, yo estaría ahí todos los fines de semana. Lo que pasa es que la logística es complicada, no es así nomás porque hay que proveer hidratación, hay que llevar alguna merienda, o sea, hay que seguro. organizarse, pedir No, permiso, entonces. Chapó, yo me saco el sombrero, te digo, con lo que hiciste, yo decía, ay, pero esta Susana es única, es increíble. Es que Ojalá se te tuviera una digo, planta cerca. ayer hice un video, Irene, me siento en deuda con el planeta y eso es algo importante también, que parte de que las empresas se hagan triple impacto es porque generan una deuda ambiental. No sé si ese es el nombre correcto, pero literalmente cada vez que estás sacando recursos y generando residuos en cada parte del proceso, eso es como una deuda que le debes al planeta. Totalmente, lo que pasa es que, bueno, la verdad que la gente, a ver, la gente lo sabe en general, uno dice la gente y no me gusta a mí decir la gente porque hay muchos tipos de pensamientos Sí, de la hay de gente. todo. Hay de todo, pero por eso es que se dejó de usar tanto, a ver, hablábamos también de bienes y servicios ambientales. Si vos decís un recurso natural, parece que la Tierra fuera infinita y tuviera la obligación de darte un recurso que es inagotable, y no es así, es finita. Tenemos una huella ecológica en el planeta muy fuerte, que por supuesto depende de nuestro modo de vida, de un montón de cosas. Por eso se habla de bienes ambientales como recursos, y además los ecosistemas dan servicios ambientales o servicios ecosistémicos, ¿no? Como los humedales, lo que hablábamos recién, los bosques. A ver, acá dice hay que pedir permiso para limpiar la playa, pero nadie pide permiso para ensuciarla. Es verdad, es cierto, es cierto. Eso es una gran verdad. Tremendo. Bueno, lo que pasa es que el problema también es que no solamente ensuciamos la playa, sino que lo peor de todo es que el 80% de toda esa suciedad que después el mar trae de vuelta, ¿no? Y que después, bueno, una parte que se lleva adentro y va a dar vuelta en las islas con las corrientes marinas, es el 80% de esa basura vino por el continente, arrastrado por la lluvia, porque siempre va a ser, el plástico es muy liviano, entonces sea del tamaño que fuere, el plástico siempre va a ser arrastrado o por la lluvia, siempre va a ir de una zona de más altura respecto del nivel del mar a algún lugar de menor altura respecto del nivel del mar, por la acción de la gravedad. Entonces, los ríos lo van arrastrando por el suelo con la lluvia y también, bueno, primero va a parar al río y después del río llega al mar, en las cuencas exorreicas, o sea, las que desembocan en el mar, y ahí es donde se acumula, o va para adentro, o el mar lo vuelve a traer a la playa. Entonces, por ahí vos tenés basura. Si yo siempre pongo el ejemplo que cuando en Canadá encontraron, ¿te acordás el tsunami que se produjo cuando fue el accidente de Fukushima? Ajá. Había un colaborador de todo ese desastre que fue Fukushima, de la explosión nuclear, que tenía una moto que había perdido la patente, algo así, la patente o no sé qué parte de la moto. Bueno, la cuestión es que la encontraron, después de un tiempo hubo un tsunami en la costa de Canadá, y lo encontraron, por supuesto estamos hablando de la costa del Pacífico, ¿no? Que es la que da cerca de, digamos, que puede tener relación con Japón. Encontraron la parte esa de la moto en las costas del Pacífico de Canadá, cerca de Vancouver, de la isla de Increíble. Vancouver. O sea, ahí te das cuenta que no solamente no hay fronteras, sino que la playa también puedes traer cosas que andás a ver de dónde vienen. Porque a veces es He cierto, visto es verdad que la muchas gente ensucia, imágenes de es gente verdad que que dice, esta botella es de China, o sea, con un idioma que ni siquiera saben cuál es, puede ser ruso, puede ser chino, mandarín, y es impresionante, pero sabes que a mí me da un poquito de consuelo, debo confesar esto, que por lo menos esos plásticos salgan del océano y los podamos retirar los humanos, porque vos te imaginas lo que es que todo eso
imaginando que el plástico no fuera liviano, todo eso se vaya enterrando en los océanos. O sea, siento que es peor, más las bolsas que se comen los pobres animales marinos. Mira, no sé si es peor, porque te digo, por ser livianos, justamente el sol, como no tienen una También degradación biológica, pero sí pueden lo tener una degradación desfragmentan. física. Entonces el sol lo va deteriorando y se transforman en microplásticos, hasta en nanoplásticos, o sea, en pedacitos que son mucho más fáciles de ser comibles o comestibles para los animales. Así que no sé qué es peor. O sea, no está bueno de ninguna de las dos maneras. Sí, 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 no, no hay una ¿Estamos solución bien con fácil. la hora? ¿Estamos bien con la hora? No quiero que nos... Faltan 5 minutitos. No sé si hay alguna pregunta, ahí no alcanzo a leer con estos lentes. Ahí hay alguien que escribió algo respecto de los combustibles. Ahí te habían puesto que sí, que California y Oregon se incendia. Sí, Sí, o sea, de California hasta el estado de Washington, en el límite con la Columbia Británica. No solamente California y Oregon, el estado de Washington también. O sea, no Washington la capital, sino el estado, ¿no? De Washington State. Sí, yo sufro porque yo viví en Oregon cuando hice mi posgrado y la verdad que conozco un montón de gente muchos profesores que están actuando como bomberos voluntarios, porque está todo el mundo ayudando, como ayudan acá en Córdoba, en San Luis, en las provincias que están teniendo fuego, ¿no? Acá en la Argentina. Sí, es tremendo, es que nunca se vivió una sequía así, y eso tiene que ver con el fenómeno de la niña, que es el opuesto al niño, que siempre trae muchas inundaciones y lluvias. Hay una sequía tremenda, demasiado prolongada, entonces los pastos tienen y los árboles no pueden concentrar la humedad, entonces se prende fuego mucho más fácil, ¿no? devastador, la verdad. Y ahí no sé si hay alguna otra consulta o pregunta. A ver, yo mientras me fijo acá, yo igual tenía tantas cosas para decir que esto da para, no sé, para hacer Ay, sí, es que esto 5 es... vivos, ¿no? Pero, una cosa interesante que me pareció de este personaje de John Elkington que conté al principio, para los que entraron tarde, que fue el que hizo el primer libro el del libro del triple impacto, ¿no? Que se llama The Three Bottom Line. Él fundó una consultora en el año 83 que fíjate que interesante, se llama Sustainability. O sea, todo La junto es habilidad pero la habilidad de sostener, de ¿no? ser Entonces, sustentable, sí. exacto, exactamente. O sea, sustainability con la A mayúscula como una palabra aparte, está bueno. Y ellos lo que hicieron fue integrar empresas y mercados y están presentes en todas las capitales importantes del mundo, ¿no? O sea, él lo que hizo fue, aparte de escribir un montón de libros sobre consumo verde y qué sé yo, la consultora de él fue muy famosa porque publicó un documento que se llamó Biosphere Economy, o sea, la economía de la biosfera, donde habla de toda esta sustentabilidad a nivel planetario, donde los límites no existen, los límites políticos entre los distintos países, que tienen mucho que ver con lo que hablábamos recién, que los problemas ambientales no tienen fronteras, ¿no? Entonces ahí él presentó el concepto de una nueva economía orientada a la conservación ambiental, el crecimiento económico sustentable y el desarrollo social equitativo, que eso es muy importante porque son las tres patas del banquito, como siempre digo, ¿no? De planet, profit y people. O sea, el planet por el impacto ambiental, people por el impacto social y profit por el impacto económico. Irene, nos quedan 2 minutos, pero te quiero hacer una pregunta muy importante, a ver si me la puedes contestar rápido. ¿Vos crees que es productivo para los que estamos tratando de hacer un cambio estar satanizando al capitalismo? ¿Ganamos algo con eso? Mira, no creo. Lo que pasa es que evidentemente el capitalismo se va a tener que transformar, que ya no va a ser capitalismo. O sea, si cuando se transforme a nivel ambiental, y con esto te digo todo, ya no va a ser el capitalismo original. O sea, se va a tener que transformar, porque si Ese no ya no va a termina, ser el enemigo. no, ya no va, el planeta si no, no va a aguantar. Así que, digamos, depende de lo que le llamemos capitalismo después, ¿no? Porque se va a tener que transformar. Aprovecho en este último momentito para, bueno, agradecerte mucho por tu interés, por este vivo, y decirles que busquen en Wise Irene las distintas actividades que voy a hacer esta semana. Tengo el webinar gratuito el martes, el otro vivo el miércoles, vos también tenés un montón de actividades permanentemente, vivos todo el tiempo, así que aprovechemos que en pandemia tenemos esta posibilidad, mientras estemos conectados y no se nos corte la luz o la conexión, todo va a fluir, así que está muy bueno. Yo la verdad que también estoy aprendiendo un montón porque estoy haciendo webinares de temas que ni conocía, que no tienen que ver con lo Claro. ambiental, y estoy aprendiendo un montón, así que
Bueno, te agradezco mucho, Susi. No sé, te Gracias dice. a vos, Irene. Nos quedan 30 segundos, nos dio Bueno, perfecto el tiempo. ahora no te olvides de subir el vivo y va a No quedar se me guardado. olvida, créeme Lo que pueden no. volver a ver, va a quedar Un fuerte guardado. abrazo para todos los que se conectaron y si quieren que volvamos a hacer un en vivo dentro de un tiempito, pónganos ahí comentarios qué tema quieren hablar. Y les Gracias, grabo un video. chicos. Si quedó algo, les Sí. grabo video de Instagram. Ok. Besos. Besos. Nos Bye. vemos pronto. Bye, bye. Chao.